Saludos amigos, buenas noches. Una vez más llegamos hasta sus hogares en ocasión de presentarles su programa El Pueblo Cuestiona, como todos los domingos a las 8 de la noche. Para hoy nos honra con su presencia una gran mujer, y se lo digo frente a su cara, la doctora Rosario Espinal, politóloga, una reconocida mujer, una analista de las principales que tenemos en República Dominicana. Con ella vamos a conversar sobre distintos tópicos, pero fundamentalmente, el discurso del presidente o sus memorias. Vamos a cumplir con nuestros compromisos comerciales para volver con doña Rosario Espinal. Estas son algunas de las miles de prestigiosas personalidades entrevistadas durante los 49 años del programa El Pueblo Cuestiona, desde 1969. 49 años, rumbo al medio siglo. Iniciamos, amigos, El Pueblo Cuestiona con la señora Rosario Espinal, una reconocida politóloga de la República Dominicana. El tema principal esta semana y durará mucho tiempo es la presentación de las memorias del presidente de la República el pasado 27 de febrero. En sentido general, ¿cómo usted analiza esa presentación del presidente? Bueno, ya al pasar de los días se ha dicho mucho del discurso del presidente. Yo pienso que el discurso fue estructurado para presentar la cara más positiva de la gestión del gobierno y minimizar lo que no se ha hecho, lo que no se ha hecho bien, y eso creó una especie de desbalance. O lo que está mal. Sí, o lo que sigue mal. Entonces eso creó una especie de desbalance. Y me parece que, aunque yo creo que es importante y todos los presidentes lo hacen, de enfatizar lo positivo que tienen para mostrar, y es entendible. Yo no creo que hay nada extraño ni negativo en eso, pero creo que la percepción que tiene mucha gente es de aquí hay, y no es la percepción, la realidad también es que aquí hay problemas serios que están pendientes y que deberían resolverse ya. Tema, delincuencia. Por ejemplo, el presidente mostró una reducción en el número de homicidios, pero los homicidios, que es para lo único que tienen estadísticas confiables en el gobierno, porque claro, cuando matan a alguien hay que reportarlo. Pero los homicidios son un aspecto nada más del problema delincuencial. La mayoría de la gente se ve afectada por robos de celulares, por robos de carteras, por un atraco, ahora los atracos estos colectivos que están en un parque y llegan ahí a quitar celulares y dinero. Ese es el tipo de delincuencia que la gente más experimenta y de lo cual oye más, porque yo diría que aquí ahora mismo todo el mundo conoce a alguien cercano que ha sido afectado por algún acto delincuencial. Entonces, muchos de esos actos ni siquiera se reportan a la policía. Algunos sí, si son un poco grandes, pero muchos de esos actos no se reportan. Si a alguien le roban un celular, es probable que la gente lo deja perdido y ya.
Entonces, o el gobierno tiene que sacar mejores estadísticas, porque no puede centrarse solamente en el número de homicidios. La percepción es real, no es un invento. La percepción que hay aquí de que hay un problema con la delincuencia, un problema serio, es real. Y no se ve un enfoque del gobierno importante. Poner cámaras en la calle, qué bueno, sirve para luego tratar de ver quién pudo haber sido. Claro. Pero para confrontar. Pero el aspecto, hay dos aspectos fundamentales. Uno es, mientras la policía sea una institución sucia, es muy difícil que aquí se pueda enfrentar efectivamente el problema de la delincuencia o de cualquier tipo de acción ilegal, porque todo eso está amparado por la fuerza del orden público, porque sería muy difícil hacer esas cosas en la magnitud en que aquí se están haciendo. Entonces, mientras aquí no se limpie la policía, no se tenga una fuerza policial organizada, educada, con una reducción sustancial del nivel de corrupción interno en la misma policía, entonces es muy difícil que aquí se avance en el combate a la corrupción. Eso por un lado, a la delincuencia y la corrupción también. Por otro lado, está el hecho de que en una sociedad donde hay mucha desigualdad, tiende a aumentar el nivel de delincuencia. No es la pobreza en sí, y eso lo muestran estudios internacionales, no es la pobreza en sí que genera la delincuencia. Lo que genera la delincuencia es la gran desigualdad. Cuando unos ven que hay otros que tienen demasiado y que esos no tienen. Entonces, aquí hay un gran nivel de desigualdad. Una economía que crece en la medida en que ha crecido la dominicana, y ahí estaban todos los datos en el discurso, para los últimos años, una economía que ha crecido constantemente, que incluso para el 2018, según los datos ofrecidos, creció 7.0%. Entonces, una economía que crece así debería ser una economía que estuviera, digamos, desparramando mejor la riqueza. Mejor repartida. Para que más personas se beneficien. Y todavía uno, por ejemplo, uno camina por las ciudades de este país y aunque hay áreas de mucha abundancia, uno ve también sectores muy pobres. Entonces, toda esa desigualdad genera desencanto, genera delincuencia. La delincuencia afecta a todo el mundo. La delincuencia afecta a todas las clases sociales, pero afecta a aquellas que más opinión pública hacen. Porque el ladrón no tiene mucho que robarle a un pobre. Claro. El ladrón tiene más que robarle. Si usted va a robar un celular, no va a ir donde un pobre que quizás tiene un celularcito insignificante. Claro. Usted va a tratar de ir a una persona que tiene un celular de último modelo. Y a lo mejor también dinero. Y dinero, y si se entran en la casa prendas o computadoras y demás. Entonces, aquí hay que poner más orden, porque si no, cuando una sociedad siente que hay un desorden y pasa mucho tiempo y no hay una respuesta, entonces vienen los políticos demagogos que prometen orden, que prometen ley y orden, pero en la ley y orden se llevan no solamente a los delincuentes, sino que también se llevan a los que no son delincuentes. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Yo diría que este es un momento de vacas gordas en la República Dominicana y que esta época de vacas gordas, me refiero a vacas gordas porque hay crecimiento. Claro. Esta época de vacas gordas no se está utilizando eficientemente para enfrentar los problemas que hay. Y si usted no lo hace en época de vacas gordas, es muy difícil que lo hagan en vaca flaca. Hacerlo en vaca flaca, porque ahí se arma un despelote, como dicen. Entonces, creo que se está desperdiciando esta época de vacas gordas para enfrentar problemas como delincuencia, problemas como corrupción, problemas como eficiencia en el sector público. El sector público tiene muchos empleados. ¿Cuál es el argumento? No los podemos tirar a la calle porque no van a encontrar empleo. Pero entonces lo que hacen es que abultan las instituciones públicas. El dinero que hay que pagarle viene de la gente. Claro. Porque aunque lo tomen prestado, ahora, mañana hay que pagarlo. Entonces la gente es la que paga todas las cuentas del Estado.
Entonces, el Estado dominicano no es eficiente y por eso no es eficiente la educación, aunque se le inyecte dinero, no es eficiente el sector de salud pública, aunque se le inyecte dinero. Y hay que inyectarle más. No estoy diciendo que no se le inyecte más dinero, porque aquí no se invierte suficiente en servicios públicos. Pero no es solo cantidad. Se necesita la cantidad, se necesita el dinero, pero además del dinero se necesita la calidad. Y para inyectar los servicios públicos de calidad hay que hacer una enorme transformación en el Estado. Bueno, no han faltado muchas voces que hayan dicho de que el discurso fue reeleccionista, completamente. ¿Usted qué opina? Bueno, aquí a todos los discursos le dicen reeleccionista. Yo he dicho en ocasiones anteriores que quienes más propagan la idea reeleccionista es la oposición, porque la oposición de una vez dice el discurso es reeleccionista, pone el tema de la reelección sobre el tapete, y cuando tú haces eso, la población comienza a internalizar que va a haber reelección, y cuando la población la internaliza, cambian la Constitución y no pasa nada. Entonces, a mí esa respuesta instantánea que tiene la gente de que el discurso es reeleccionista, bueno, claro, todos los discursos son reeleccionistas, porque todos los discursos muestran la cara, tienden a mostrar la cara bonita del gobierno. Es difícil que un presidente salga a decir, miren, tenemos este problema, y no hemos podido solucionar este. Los presidentes no hacen eso. Hay que decirlo, hay que hacer la crítica de lo que el presidente nos dijo. Yo por eso pienso, al presidente se le fue la mano en lo positivo y se le quedó el brazo corto en lo negativo. Y eso no es bueno, debió ser más balanceado el discurso. Pero, de que no se podía esperar que el discurso fuera negativo, no. Porque los discursos presidenciales tienden a ser optimistas, a dar ánimo, a consolidar fuerzas de apoyo y demás. Ahora, si el discurso es reeleccionista o no, no es lo que determina que haya una repostulación. Lo que determina que haya una repostulación es si el Congreso va a votar a favor de una modificación constitucional o no. Entonces, ahí es donde está la decisión, no en el discurso, sino en están los números ahí. Aparte de la discusión de si es conveniente que se haga o no, que es otra discusión. Pero en términos concretos, la posibilidad de una repostulación del presidente tiene primero que pasar por una reforma constitucional que la deciden los legisladores. Cierto, el PLD tiene mayoría, pero cierto, el PLD está dividido en términos de cómo van a votar los legisladores. Como el PLD no está unificado en términos de una reforma constitucional, ahí hay partidos de oposición que para que pase una reforma constitucional tendrían que apoyarla. Porque por la división que hay, división en el sentido del conflicto que hay en el PLD, no todos los PLDistas están a favor de modificar la Constitución para una repostulación. Entonces, vamos a ver qué hace el Congreso, si es que por ahí es que va la orientación o la decisión del presidente Danilo Medina. ¿Cómo usted ve la oposición en República Dominicana frente al gobierno? No, aquí se habla mucho de que no hay oposición, de que no se hace oposición y demás. Y yo he dicho y repito, el desafío de la oposición ahora mismo, el mayor desafío de la oposición es ofertar a la población un proyecto de gobierno creíble. Aquí la oposición no va a avanzar simplemente con críticas al gobierno, porque críticas la tiene todo el mundo. Claro. O sea, ya las críticas las conocemos. Aquí sabemos todo lo bueno y lo malo del gobierno. ¿Qué es lo que tiene que hacer la oposición para poder llegar al poder? Darle confianza a la ciudadanía, hacerle una oferta creíble. O si no, se quedan un poco vegetando hasta esperar que un factor externo a la oposición le abra el camino. ¿Qué podría ser eso? Una crisis económica que no se avecina en los próximos meses,
también apuestan a una división del PLD. Yo no creo que en el PLD se vaya a dar una división mayúscula. Lo más que podría darse en el PLD es que se vayan unos cuantos, pero yo creo que la inmensa mayoría de los PLDistas se van a quedar con el partido, se van a quedar en el PLD, por una razón muy sencilla. La inmensa mayoría está en posiciones públicas y a la hora de la verdad, para un ministro o un viceministro o un director de departamento o un técnico o una secretaria o lo que sea, dejar el puesto para irse a aventurar en partiditos pequeños que no tienen base electoral, es probable que no lo hagan. Entonces, si acaso lo más que podría producirse en el PLD es que un grupito se vaya, un grupito pequeño, y se vaya a ser apoyado por partidos sin base electoral, es decir, a trabajar desde cero prácticamente, o desde 0.20, porque son partidos que no tienen base electoral. Entonces, ahí hay, digamos, para el PRM, porque el PRM realmente es el único partido de oposición con votos. O sea, cualquiera aquí es partido de oposición, pero esos son clubes políticos más que partidos políticos, muchas veces siglas. Aunque estén registrados en la Junta Central Electoral. Son una especie de clubes políticos que se congregan por determinada razón, o porque hay una figura que quiere ser presidente, o porque hay una figura política que lo usa como negocio. Alguien aspira a un cargo. O porque tienen algún proyecto ideológico que quieren promover, pero no consiguen base electoral para eso. Bueno, independientemente de la razón, muchos de esos partidos pequeños no tienen base electoral y nunca la han construido. Algunos son viejos, algunos no son partidos nuevos. Entonces, el único partido de oposición que tiene votos es el PRM, pero los tiene porque los heredó del PRD. Nació rico en votos, con un 30% propio. Lo otro que sacó fue de la alianza, que llegó a un 35% casi. Pero el PRM es el único partido que surgió con votos porque los heredó del PRD. Entonces su desafío es crecer, tiene que crecer, pero tiene que quitarle 15% de los votos al PLD, porque no hay donde buscarlos. El 96% del electorado dominicano votó o por el PLD y aliados o por el PRM y aliados. Entonces, no hay muchos votos donde buscar. Los votos nuevos de jóvenes no van a ir a un solo partido, se van a dividir. Entonces, el gran desafío del PRM, que es el principal partido de oposición, es crecer. Y para crecer necesita hacerle una oferta creíble, adecuada a la sociedad. Y necesita un liderazgo con fuerza que eleve el partido, porque el partido no tiene la suficiente fuerza para llevar a cualquiera a la presidencia, sino que necesita una figura, una candidatura presidencial atractiva por sí misma, aparte de lo que ofrezca el partido. Bien, pausamos, amigos, por unos cuantos segundos para cumplir con nuestros compromisos comerciales. Continuamos, amigos, con El Pueblo Cuestiona y con doña Rosario Espinal en este programa especial, diríamos nosotros, porque se están analizando cosas de mucho poder, de mucha fuerza, muy importante en República Dominicana. ¿Usted podría analizar la situación en estos momentos de Leonel Fernández? Bueno, la situación de Leonel Fernández es sumamente delicada, porque Leonel Fernández, desde que sale de la presidencia en el 2012, ha ido acumulando errores. Puedo mencionar algunos. El primero fue cuando sale de la presidencia en el 2012. Él o debió dejar la presidencia del partido e irse a dar cátedras en alguna universidad en el extranjero y distanciarse un poco, para volver posteriormente, pero debió distanciarse un poco. No lo hizo. Pensó que podía volver en el 16, se queda de presidente del partido, pero no auspicia una modernización, una institucionalización del PLD. Es parte
de un estancamiento del partido. Leonel Fernández, si se quedó como presidente, debió promover una serie de reformas partidarias que establecieran mecanismos de sucesión en las candidaturas. Pero no lo hizo. Esa era su mejor arma contra Danilo Medina, pero no lo hizo. Entonces, Danilo Medina, ya en la presidencia, en un país presidencialista, desarrolló una estrategia de buscar apoyos fuertes en el electorado a través de políticas públicas. Entonces, otorga el 4% a educación en el presupuesto, en su primer presupuesto, cuando llega al poder, algo que Leonel Fernández se había resistido a hacer. Y ahí comienza la diferenciación, en donde Danilo aparecía como el presidente que daba respuesta a las demandas de la sociedad y Leonel como el que se resistió a ellas. Danilo comienza a ganar terreno con esas políticas públicas, con una expansión del Estado asistencial, que había comenzado en el 2004, pero que Danilo amplía rápidamente a través de el 4% a la educación con la tanda extendida, el SENASA con el seguro de salud. La visita sorpresa. La visita sorpresa con los financiamientos que lleva a cooperativas, a grupos de agricultores, etcétera. O sea, hay un conjunto de medidas que él va tomando, que le van dando, van produciendo un apoyo a la figura presidencial al punto que él registra en el primer periodo 70 y pico % de aprobación. Mientras tanto, Leonel lo único que hace es querer volver en el 2016, mientras esa maquinaria ya de transformación de las políticas públicas está en pie de parte de Danilo Medina. Entonces, Leonel Fernández es derrotado en el 2015, cuando el comité político decide que se reforme la Constitución y se reforma con un 80 y pico % del apoyo congresional, porque el PRD se había dividido y los PRDistas, un segmento importante de los PRDistas, sabían que iban a perder las elecciones y quería que le aseguraran algo. Claro. Porque los políticos andan todos buscando su supervivencia. Claro. Y cuando digo supervivencia no es porque ganen cheles, sino su supervivencia política. Claro. Entonces, luego del 2016, Leonel vuelve a repetir lo mismo de, bueno, pues yo voy en el 20, sin entender la dinámica que se está produciendo y se rodea de pocas personas en el PLD y de esas algunas con poco enganche en la sociedad. O sea, al día de hoy Leonel Fernández no tiene en su alrededor personas luminosas que envíen una señal de algo nuevo. Él fue presidente 3 veces. Si él no cambia y no ofrece nada nuevo, la gente no va a volver hacia él, excepto los que se beneficiaron de su presidencia y no están beneficiados ahora, que no es mucha gente. Está el otro factor. Sectores políticos de partidos minoritarios que apoyan a Leonel Fernández han sido críticos muy duros de Danilo Medina, del gobierno de Danilo Medina. Por ejemplo, la Fuerza Nacional Progresista, el PQDC. Esos pequeños partidos y sus líderes han sido críticos fuertes del gobierno de Danilo Medina y son aliados de Leonel Fernández. Entonces el conflicto entre Leonel y Danilo trasciende incluso el PLD, porque ya lo enmarca dentro de un contexto político más amplio, donde sectores de partidos minoritarios que apoyan a Leonel son críticos fuertes del gobierno de Danilo Medina. Entonces yo creo que ya ahí se complejiza la situación. Y he dicho muchas veces en los últimos meses que en el PLD habrá un derrotado. O sea, las cosas han llegado a un punto donde no es posible acomodar el poder de manera en que todos salgan ganadores, sino que ahí lo mismo que ocurrió en el 2015, se va a dar una lucha y va a haber un derrotado y un ganador dentro de la lucha interna en el PLD. Si Leonel es el derrotado, ¿qué va a hacer? Y ahí es donde está la expectativa. O se queda derrotado en el PLD y espera un mejor tiempo, él es joven, todavía relativamente, o él se va, que es lo que quieren partidos minoritarios que le apoyan, porque ellos buscan un líder. Ellos no tienen un líder. Entonces, ese sector
desde la muerte de Balaguer, desde antes incluso de morir Balaguer, vio en Leonel Fernández la sustitución de Balaguer. Entonces, como se le ha complicado el proceso, esos sectores de ultraderecha en el país están dispuestos a cobijar a Leonel Fernández. Pero Leonel Fernández tiene que calcular muy bien, porque si se va del PLD, se estaría yendo a partidos sin base electoral. Y ahí hay que comenzar casi de cero a construir una fuerza política. Y sobre el futuro de dos ex colosos como partido, Reformista y PRD, su opinión. No, el Partido Reformista y el PRD colapsaron electoralmente. Son franquicias que sus dirigentes utilizan para beneficio propio. Y a menos que en un futuro, pero hacia adelante, futuro, a menos que una de esas siglas la utilice alguien para un proyecto político de apoyo electoral, a menos que llegue alguien que diga, bueno, yo puedo utilizar esta sigla, o esos dirigentes le den la sigla, le vendan la sigla o lo que sea. Se la faciliten. Sí, bueno, pero no se la van a facilitar gratis, se la van a facilitar para algo. Pero fuera de ese escenario, realmente ya el Partido Reformista y el PRD cumplieron su cometido. Son partidos que colapsaron ya electoralmente, que sus dirigentes actuales no tienen capacidad de rehacer esos partidos, porque no son dirigentes con luz propia, no son dirigentes con capacidad ya de enganchar en la sociedad los conoce, ya la sociedad los rechazó. Entonces no tienen viabilidad. El sistema hacia adelante, el sistema político dominicano, bueno, actualmente lo que hay es un partido dominante. Aquí no hay ahora mismo competitividad electoral. Entonces, hacia adelante hay varios escenarios posibles. No sé si hay tiempo de hablar de eso, pero... Sí, hay tiempo. Mirando hacia adelante, hacia 10, 15, 20 años hacia adelante, en la República Dominicana se podrían dar los siguientes escenarios. Claro, yo no tengo una varita mágica ni una bola de cristal para saber cuál se va a dar. Pero los posibles escenarios son los siguientes. 1. Se mantiene el PLD como partido dominante y no hay real competitividad electoral, que es lo que aspira el PLD. Partido único. Bueno, no le voy a llamar partido único, porque aquí siempre hay una especie de apariencia de competitividad electoral. Le estoy llamando partido dominante. Okay. Esa es una posibilidad y a eso aspira el PLD. Otra posibilidad es que aquí se restablezca un bipartidismo, que tendría que ser con el PRM, porque el PRM es el que tiene votos al PRM no le va a costar tanto como a los demás ascender. Entonces, si el PRM asciende electoralmente y pasa de un 35 o a ganar unas elecciones o a sacar 40 y pico largo, de manera que se vea que hay un bipartidismo operando, entonces... Que se note la fuerza. Esa podría ser una fórmula de restablecer un bipartidismo en el país. La tercera posibilidad es que ni el PLD pueda mantenerse como partido dominante, ni el PRM reemplace al PLD, ni compita en un bipartidismo con el PLD. En otras palabras, que el PLD y el PRM colapsen. Si eso sucediera, entonces aquí estaríamos como está la inmensa mayoría de los países de América Latina, donde los sistemas de partidos que se conocieron en décadas anteriores ya no existen. En esos contextos es que surgen entonces candidaturas personalistas amparadas en cualquier partido, no importa, en cualquier partido que utilizan como plataforma para ir a elecciones, pero son candidaturas nuevas, son candidaturas muy enfocadas en el personalismo, en 2 o 3 temáticas que se convierten urgentes en la sociedad. Esos son los 3 escenarios posibles que hay hacia adelante. ¿Cuál de esos va a suceder? Pues la verdad no lo sé. Si tuviera que apostar a cuál de esos 3, pienso que el tercero que mencioné es el menos probable.
Hay gente que cree que eso es lo que debería pasar aquí, que colapse todo, que surja algo comience nuevo. todo de cero, pero la gente no piensa que estos son procesos muy costosos, muy costosos. Que si está mal la situación ahora, cuando eso ocurre es porque la situación está horripilante. Entonces es muy fácil decir sí, que se acabe todo y que surja algo nuevo. Si uno mira la experiencia de América Latina, en la mayoría de los casos, las experiencias son negativas. Porque es más difícil comenzar a subir la escalera cuando tú te caíste. Tú la ibas subiendo, te derrumbaste y ahora vas a volver a subirla, que seguir subiéndola lentamente. Por eso yo decía, estamos desperdiciando una época de vacas gordas para hacer los cambios que necesita el país. Y cuando vengan las vacas flacas, es más difícil hacer los cambios. Pero la clase política dominicana toda, porque aquí la clase política ha gobernado prácticamente toda. Este no es un país donde se pueda decir que los reformistas no gobernaron, que los PRDistas no gobernaron, que, bueno, los PRMistas no han gobernado, pero gobernaron vía PRD Claro. en el pasado. Gobernaron los PLDistas. La inmensa mayoría de los partidos minoritarios ha pasado por el Estado, en alianza con los partidos grandes. Eso es verdad. O sea, aquí ha gobernado toda la clase política. Para bien o para mal, pero ha gobernado toda. Y ese factor, el hecho de que el botín del Estado ha sido distribuido en toda la clase política, paradójicamente explica la estabilidad política de aquí. Es lamentable que la estabilidad se explique por esa vía, porque la estabilidad debería explicarse por mayores niveles de institucionalidad, mayores niveles de productividad económica. Eso es lo ideal. Aquí ha habido estabilidad política, pero ha sido una estabilidad política por razones que no son muy positivas, que ha sido básicamente el acceso de toda la clase política al sistema clientelar que predomina, que es la columna vertebral del Estado dominicano. Bien, pausamos amigos para cumplir de nuevo con nuestros compromisos comerciales. Continuamos amigos con El Pueblo Cuestiona, hoy con la narradora presencia de la señora Rosario Espinal, reconocida politóloga de República Dominicana. A mí me fascina escucharla a ella. Cuantas veces la veo en televisión, me quedo ahí escuchándola. Hay un caso que me gustaría su opinión por muchas razones. Caso haitiano en República Dominicana. ¿Qué salida usted le ve a esa situación, a esta situación, que en cierta medida viene acorralando a República Dominicana? Bueno, hay dos aspectos. Bueno, está la situación de Haití, sobre lo cual la República Dominicana no puede hacer mucho, porque es la situación de Haití. Claro. Entonces, lo que nos concierne del lado dominicano son dos cosas. Uno, la protección de la frontera. Yo creo que ahí todos los gobiernos han fallado. Aquí no ha habido un control adecuado de fronteras. La población migrante. Aquí han dejado entrar los haitianos porque hay un negocio en la frontera de tráfico humano. Y porque los sectores empresariales y el Estado quieren una mano de obra barata. La tasa de empleo de los hombres haitianos es la mayor de este país. Claro. O sea, los hombres haitianos aquí son empleados en la agricultura, en la construcción. O sea, aquí hay una demanda de mano de obra barata porque es una economía capitalista de hiperexplotación de la mano de obra. Claro. Porque cuando los empresarios dicen, no, le pagamos lo mismo a los haitianos que a los dominicanos. Ah, sí. ¿Y por qué los dominicanos no quieren hacerlo? Porque los dominicanos no quieren irse al campo bajo el sol ardiente de un país tropical mañana y tarde. Ese trabajo lo hacen los haitianos. Lo hacían en la caña, ahora lo hacen en el arroz, en el café, en el cacao, en el banano, donde sea. Sobre todo la construcción. Y en la construcción, que es lo mismo, bajo el sol ardiente, en las zonas urbanas sobre todo. Entonces, los haitianos están aquí porque la mafia en la frontera de corrupción, de funcionarios militares, de civiles, del gobierno dominicano, los dejaron entrar y los emplean cuando están aquí porque ofrecen mano de obra barata, sin tener que pagar prestaciones, nada. Entonces,
Aquí mucha gente se la pasa gritando, pero la República Dominicana tiene que asumir su responsabilidad. Que los haitianos se quieren ir de Haití, claro, pero se quieren ir los dominicanos de República Dominicana y aquí la cosa es maravillosa comparada con Haití. Claro. Entonces, si los dominicanos se quieren ir de aquí y comparado con Haití, República Dominicana es un paraíso, entonces imagínense lo que es los haitianos, por donde la situación es patética. O sea, y realmente lo tenemos con datos de encuesta. El porcentaje más alto de personas que dice querer irse de su país en toda la región de Centroamérica y el Caribe es en Haití. O sea, nosotros estamos como en cuarto o quinto lugar, República Dominicana, pero el número uno, alrededor de un 60, 60 y pico por ciento 73% de los haitianos dice que se quiere ir de Haití. Entonces, tenemos un vecino donde las condiciones de pobreza son extremas, donde la inestabilidad política es extrema, donde la gente se quiere ir como cualquier ser humano se quisiera ir de un lugar así. Entonces, si tú tienes frontera en esa situación, tú tienes que controlar la frontera. Es muy fácil estar gritando que si los países, que si la ONU, que si no sé quién quiere imponernos el problema haitiano. No, el problema haitiano está ahí. Nadie lo quiere. Nadie quiere cargar con ese problema. No desde ahora, hace... De mucho tiempo. Nadie quiere cargar, ni nadie va a cargar con ese problema. Haití es un país que se va probablemente a autoaniquilar, porque no sabemos ni qué es lo que va a pasar. Entonces, si uno tiene frontera, si un país tiene frontera con un país en esas condiciones, lo primero que hay que hacer es poner controles adecuados de frontera, lo cual aquí no se ha hecho. ¿Por qué no se ha hecho? Por la misma razón que aquí no se han hecho muchas cosas, porque aquí la corrupción permea el Estado. ¿Por qué aquí no se combate la delincuencia? Porque los policías y los militares son parte de la componenda delincuencial. ¿Por qué aquí no se controla la frontera? Porque los policías, los militares, los funcionarios de aduana, toda esa gente y de migración han sido parte de los beneficiarios del tráfico, de la trata humana. Entonces, dejemos de gritar y de quejarnos de los demás y pongamos la casa en orden. Eso es lo que hay que hacer. Y si usted como país acepta inmigrantes y los emplea, si usted los dejó entrar y los emplea, esas personas pasan a estar bajo su responsabilidad. Claro. Porque si no, no los emplee. Porque si no los emplean, ellos van a salir corriendo. Claro. Pero si los emplean y tienen un sustento, entonces ya usted como país tiene que asumir la responsabilidad. Y más aún, la responsabilidad de sus descendientes que han nacido en este territorio. Pero aquí en este país se quiere explotar los haitianos, que por la noche suban al cielo allá, que Dios les guarde cena, y les dé el desayuno y les dé una merienda para que bajen por la mañana a trabajar, pero vuelvan para allá y que allá en el cielo les den hospital y les den escuela para los hijos. No, no es así. Maternidades. Si están aquí, ¿dónde van a dar a luz? Claro. Si están aquí, ¿dónde van a ir a un hospital si se enferman? Porque plantean la cosa como si traen mujeres de Haití. Pero si aquí traen mujeres de Haití, lo dejaron pasar por la frontera. Claro. Porque no vinieron en avión esas mujeres pobres a dar a luz aquí. No, y si vinieron en avión tenían que aterrizar en un aeropuerto donde se supone que hay controles. Entonces, dejemos de gritar tanto y pongamos la casa en orden. Y aquí no se van a solucionar los problemas, el migratorio, el delincuencial, muchísimas cosas. La ineficiencia estatal, aquí no se van a solucionar ninguno de esos problemas, mientras aquí predomine la corrupción y la marrulla en el Estado. Otro tema que me gustaría su opinión, y sé que usted está lo suficientemente empapada. Estados Unidos, Donald Trump. Situación en estos momentos que está pasando él. ¿Allá en Estados Unidos? Claro. Bueno, es una situación difícil. La presidencia de Trump ha sido muy controversial por una serie de tanto del problema de la participación, la supuesta participación rusa en influir en el proceso electoral, como por asuntos, digamos, incluso más personales del presidente.
esos procesos están ahora mismo pues al rojo vivo por las declaraciones que están haciendo personas que fueron asociadas. Su abogado Cohen, y bueno, y todo el reporte que se espera de Mueller. Así que esa es la situación. El presidente mantiene, sí, el apoyo de su base electoral. O sea, él está jugando a mantener el apoyo electoral de su base, porque él no... Primero, no ha hecho nada para crecer por otro lado. Siempre cuando llegan al poder, pues los presidentes tratan de conseguir el apoyo de otros sectores, aunque no votaron por él. Pero él lo que ha hecho es básicamente tratar de mantener el apoyo de su base electoral, esperando que al momento de una repostulación él pueda hacer un poco de rejuego y ganar como ganó en las elecciones anteriores, que fue con muy poco margen de votos, fueron 77,000 votos en 3 estados distribuidos que le dieron la ventaja, en el estado de Pensilvania, de Wisconsin y de Miami. No, de Michigan, no, Miami. Miami se esperaba probablemente que él ganara, pero en estados donde se suponía que él no iba a ganar, que finalmente ganó. Entonces fueron 77,000 votos, algo así. Entonces, él ha estado jugando básicamente a mantener sólido el apoyo de su base electoral, con la esperanza de que al final, con un poquito de ventaja en algunos estados, él pueda reelegirse. Ahora, hay un problema, bueno, hay varios problemas, pero hay un problema a destacar, y es que la economía de Estados Unidos es una economía que ahora mismo está muy bien, es una economía con bajísimo desempleo, y que él no haya podido expandir su base de apoyo en una condición de prosperidad económica demuestra el papel dominante que está jugando todo este aspecto político en la valoración de su presidencia. Porque normalmente un presidente en una situación de bonanza económica, de bajo desempleo, de menos impuestos, etcétera, es para que tuviera una aprobación muy por encima del 50%. Entonces él se mantiene alrededor del 40, a veces baja un poquito, a veces sube dos o tres puntos, a veces baja 2 o 3 puntos del 40, pero más o menos esa es su base electoral. Y el peso de estos problemas políticos es significativo porque ni el bienestar económico ha podido compensar por eso. Ya finalmente, volviendo al presidente Medina, las visitas sorpresa, ¿cree usted que realmente eso le ha aportado a él, o sea, popularidad, la posibilidad de una reelección? Yo pienso que a principio de su gobierno las visitas sorpresas tuvieron un efecto positivo, porque lo que Danilo Medina buscaba era diferenciarse de Leonel Fernández, y a Leonel Fernández se le vio, sobre todo al final de su mandato, como un presidente distante de la gente. Entonces, todo lo que era distinto a Leonel tenía un rédito político para Danilo Medina. Entonces, yo sí creo que las visitas sorpresas tuvieron un impacto político positivo para el presidente durante la primera administración. Yo no creo que hoy en día ya las visitas sorpresas le agreguen beneficio político en ese sentido. Pero ya él lo estableció como una práctica de su gobierno. Claro. Entonces, parar la visita sorpresa ahora sería un problema, sí sería negativo. Entonces, él ya tiene que continuar con sus visitas sorpresas. Es probable, sí, que a los lugares donde él va, cada domingo, que es donde normalmente hace la visita sorpresa, ahí sí tenga un rédito político. O sea, cada vez que él va a una comunidad nueva, en ese lugar sí. Entonces uno podría decir, es probable que la sumatoria de cada domingo, de cada visita, en cada lugar diferente, pues sí le esté aportando apoyos todavía. Pero en términos de lo que es la generalidad del electorado, de la población, ya las visitas sorpresas cumplieron su cometido de rédito político. Y no estoy hablando ahora de los proyectos, de si se hicieron, de si no se hicieron, de si eran lo que debían hacerse. No estoy planteando nada de eso. Estoy simplemente viéndolo desde el punto de vista del beneficio político de apoyo.
¿Cómo usted ve la posición de la clase pudiente, diríamos, de la oligarquía del país? ¿En qué sentido? Con respecto al gobierno, a los gobiernos, o a este gobierno. Yo creo que aquí los sectores empresariales de poder están, y yo creo que lo están demostrando incluso con las reacciones que tuvieron ante el discurso, para no irnos muy lejos para atrás, o sea, algo que ha pasado recientemente, yo creo que están apoyando al gobierno. O sea, yo creo que los sectores empresariales, sobre todo el gran empresariado dominicano, está mirando indicadores económicos. Se está mirando indicadores económicos. ¿Qué buscan los empresarios? ¿Y qué busca el gran empresariado? Bueno, beneficios. Busca beneficios, pero cuando hay estabilidad económica hay beneficios. Claro. Es verdad que ellos se pueden beneficiar en situación de inestabilidad económica, pero la inestabilidad económica le cambia toda su dinámica. O sea, ellos se benefician, porque ellos siempre se benefician, pero ante la inestabilidad corren más riesgo. Entonces, ellos ven una situación de estabilidad económica, de estabilidad política, que en general le es favorable al empresariado. Que hay sectores que quisieran algunos cambios, sí. Por ejemplo, sector zona franca, turismo, quisiera más devaluación del peso. Pero la devaluación del peso tiene un costo alto para la población. Entonces ahí tienen un poco que transarse para mantener ese equilibrio. En términos del acceso a endeudamiento, los empresarios saben que el gobierno no es autosuficiente, que no genera bien impuestos y que ellos no quieren pagar más impuestos tampoco. Entonces ellos están todos montados en el carro del endeudamiento. Mientras haya disponibilidad de dinero, ellos pueden seguir corriendo con el endeudamiento. Pero si aquí hay inestabilidad política, eso claro, se cae de una vez, porque inestabilidad política significaría mayores riesgos significaría que los bonos soberanos tendrían que colocarse con intereses más altos y eso genera una serie de problemas. Entonces yo creo que el gran empresariado aquí está apostando a que se mantenga la estabilidad política y macroeconómica. Bueno, mayúsculamente agradecido con su comparecencia. Amigos telespectadores de República Dominicana y del exterior, acabaron de escuchar El Pueblo Cuestiona, hoy con una destacada mujer dominicana que todo el mundo quiere tenerla, entrevistarla, oír sus comentarios, como es la doctora Rosario Espinal. Para quienes habla Hercilio Veloz, fue un placer llegar a los miles y miles de hogares dominicanos. Gracias, señora Espinal. Muchas gracias.